caballeros, cantares, leyendas, cuentos, fábulas, la narrativa en verso y en prosa de los siglos XIII hasta XIV, se va a hacer, además de a través del mester de juglaría, a través del mester de clerecía, en contraposición con ese otro mester. Tendremos tres autores: Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora; Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, el libro del buen amor; y Juan Manuel con el conde Lucanor, en el siglo XIV. El mester de clerecía intenta captar la atención, pero a diferencia del mester de juglaría, que va dirigido a gente analfabeta, en este caso son hombres cultos que van a escribir, por lo tanto va dirigido a gente que tiene algo de cultura. Van a utilizar una rima consonante y una estrofa de 4 versos, y versos de 14 sílabas monorrimas, es decir, que la rima va a ser siempre la misma: 14A, 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 14A. Mientras que el mester de juglaría se representa a través de juglares, el de clerecía a través de clérigos u hombres cultos, religiosos. Uno intentará entretener y divertir, otro moralizar, transmitir ideas religiosas. Uno se va a hacer de modo oral, a través de canciones, para que se puedan aprender mejor, y otra va a ser escrita para ser leída, por lo tanto para un público diferente. La métrica va a ser irregular en los primeros, con rima asonante y series de versos. No hay estrofas claras, sino que la rima es con diferentes sílabas en cada verso. A diferencia de la regular, que va a tener un mismo número de sílabas, la rima va a ser consonante y se va a utilizar la cuaderna vía: 14 sílabas, rima A, 14A, 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 con la rima consonante que hemos dicho antes. En un caso el lenguaje va a ser sencillo, acompañando a las canciones; en otro el lenguaje va a ser culto. Y las obras principales del mester de juglaría, pues están los cantares de gesta, como Cantar de Mio Cid, Canción de Roldán. Hay canciones, hay romances, villancicos, las jarchas. Y el mester de clerecía, pues Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora, o Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, con el libro del buen amor. Obras estas últimas que tienen en común que presentan a la Virgen como madre amorosa que se cuida o cuida de todos aquellos que le son devotos. Por lo tanto, tienen en común los dos mesteres que quieren llegar al mayor número de personas, pero por un lado hay juglares, por otro clérigos, por otro entretienen y divierten, y además lo hacen para comer. En el caso del mester de clerecía intentan moralizar, formar. Unos son orales, otros son escritos, otros utilizan una métrica irregular, una métrica donde no cuidan especialmente las sílabas, la rima, mientras que otra es mucho más cuidada, más culta, la regular, la cuaderna vía. Lenguaje sencillo frente al lenguaje culto. Y las obras, por un lado, son cantares de gesta, leyendas, canciones, romances, y por otro lado son obras moralizantes que tratan el tema de la Virgen como protectora, como fiel, como madre que ayudará siempre a aquellos pecadores que le sean devotos. Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, es el primer autor literario que conocemos que escribe en español, ¿vale? Era clérigo, también le nombran notario, no es que haga una carrera, sino que lo nombran notario, y explica en su obra Milagros de Nuestra Señora cómo la Virgen no abandona nunca a aquellos que confían en ella, por mucho que sean pecadores. Si son devotos a la Virgen, ella no les fallará nunca. Coge algunas obras y no solo las traduce del latín,
sino que además los sitúa en ambientes cotidianos, donde las personas que leen las obras se sienten identificados porque los personajes los adapta a los de ese momento. Coge 25 milagros de la tradición europea, no son suyos, los adapta y los pone para que sirvan de reflejo a las virtudes o valores que quiere transmitir. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, en el siglo XIV. No conocemos casi nada de él. Conocemos el nombre, conocemos que fue arcipreste de Hita, en Guadalajara, y que escribe el libro del buen amor, donde intenta sobre todo entretener a los lectores. Y tiene contenidos muy variados. 5 contenidos más o menos. El primero se supone o se intuye que es una autobiografía amorosa del arcipreste. No se sabe realmente si es real o es ficticia, porque una autobiografía amorosa de los amores de alguien que es arcipreste, que es sacerdote, pues al menos es un poco peculiar. Mezcla cuentos y fábulas de animales que sirven de ejemplo para defender las ideas del arcipreste. Da consejos sobre la vida amorosa, de cómo conseguir el amor, de cómo mantenerlo. También dedica algunos fragmentos a canciones líricas, sentimentales, de sentimiento, dedicadas a la Virgen María, donde la Virgen es piadosa, es misericordiosa, y es muy crítico con algunos de los vicios sociales de la época. Y en el siglo XIV tenemos a don Juan Manuel, que pertenecía a la más alta nobleza castellana. Fue tutor de Alfonso XI, abuelo del futuro rey Juan I de Castilla. Conoció de primera mano la obra de su tío, el rey Alfonso X el Sabio. Así que, aparte de ser educado en las armas, era guerrero y era culto, conoce o tiene acceso a las traducciones a la Escuela de Traductores de Toledo. De ahí, pues consigue algunas ideas o se forma. Escribe el Conde Lucanor, que es una obra que toma como modelo una colección de cuentos orientales llamados Calila e Dimna, que están traducidos del árabe al castellano en la Escuela de Traductores de Toledo. En ellos hay un rey que pide un consejo a un sabio, y el sabio le responde con un cuento. Es el mismo modo que va a utilizar, el mismo esquema, el mismo marco que va a utilizar para el Conde Lucanor. Lo escribe en castellano para ayudar a aquellos nobles que no sabían latín. Los nobles de la corte que no conocían latín, pues tienen acceso a través del castellano a esta obra. Tiene una intención didáctica, enseñanza y moralizadora, y la estructura de los cuentos siempre es la misma, lo que hemos dado en llamar el marco literario. El Conde Lucanor tiene un problema. Ese problema se lo plantea a su tutor, a su ayo, a Patronio. Patronio, en lugar de responderle, le cuenta un cuento, una fábula. Ese cuento le sirve como ejemplo del consejo que necesita el conde. Después, Patronio le da el consejo al conde, y al conde le va muy bien. Y va a ser el propio don Juan Manuel, el propio autor, el que al final escriba la moraleja. Con un pareado, con 2 versos, escribe la enseñanza final, la moraleja del cuento que ha sacado. El lenguaje es sencillo y al mismo tiempo muy cuidado, porque quiere embellecer, quiere que pase a la historia, quiere que sirva para cultivar a los nobles de la corte. Luego el Mester de Clerecía, en los siglos XIII y XIV, va a tener como máximos representantes a Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora, a Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, con el Libro del Buen Amor, y a don Juan Manuel, con el Conde Lucanor.